Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyectos y algo más. Este es, sin duda, otro de nuestros proyectos y se los queremos presentar también. Estamos acá junto a Christopher Mena, especialista en gestión de proyectos, al igual de quien les habla, Carlos Mansur. Ustedes pueden ubicar a Christopher en su LinkedIn, Christopher Mena Rodríguez, y a mí en el LinkedIn homónimo, ¿cierto? Carlos Mansur, y en Instagram como @profe_ágil. Chris, hoy día tenemos un tema muy interesante, pero antes de eso, como es el capítulo 001, preséntate, cuéntate un poquito más o cuéntanos un poquito más de lo que tú haces. Vale, gracias. Carlos, primero, gracias por la invitación. Para mí siempre es un agrado, digamos, participar en esta instancia, también, sobre todo ahí con temas de agilidad contigo. Bien breve, para presentarme, como bien dijiste, mi nombre es Christopher Mena, ¿cierto? De aquí de Chile. Llevo aproximadamente 8 años trabajando en el rubro, digamos, tecnología, enfocado en lo que tiene que ver con la gestión de proyectos, partiendo, ¿cierto?, por el lado más tradicional y ya, digamos, los últimos 5 años entrando de lleno en lo que tenía que ver con la agilidad. Tengo algunas especializaciones, ¿cierto? Una diplomatura en temas de gestión y diseños de metodologías ágiles y también unas certificaciones. Soy certificado como Agile Coach. También estoy certificado como coaching ontológico por la Confederación Global de Coaching. Y ahora último, que tengo en curso, a puertas ya de certificarme, o el objetivo cierto principal, ¿cierto? De certificarme como PMP. Ahora, sobre todo con este tema de que Agile Alliance se está sumando, o ya se sumó prácticamente a todo lo que tiene que ver con el PMI, ya se está viendo muchos temas de agilidad. Así que un agrado estar aquí y démosle con todo. Oye, y ese es uno de los temas que vamos a ir descubriendo en los capítulos, porque no vamos a quemar todas las naves al tiro, pero vamos a hablar de ese tema también. Vamos a hablar del tema de Agile Alliance. Eh, Oye, antes lo invito a suscribirse, la gran youtuber, y dejarnos sus comentarios. Déjenos sus comentarios ya sea a través de YouTube y o a través de LinkedIn o LinkedIn, depende cómo tú le digas. Así que vamos a ocupar varios acrónimos diferentes como para ir dando un espacio mucho más amplio a la conversación. Y el día de hoy, es un título que puede sonar medio clickbait, así que al tiro, disclaimer, ¿la agilidad realmente murió? Respuesta corta, no. Si no te gusta ver podcast tanto rato, te vamos a decir que no. Sí, lo que muere, o quizás lo que vamos a ir descubriendo con Chris y en nuestra experiencia profesional también, porque lo vemos en el día a día, en diferentes instancias, es que quizás hay cosas o prácticas que vienen de la vieja escuela que quizás van matando, de cierta forma, cosas que la agilidad promueve, cosas que son prácticas concretas, que no es venta de humo, pero sí se entrampan ciertas definiciones organizacionales o cómo funcionan algunas empresas o instituciones. ¿Qué pensáis tú, Chris, al respecto? Mira, yo creo que, claro, como bien decías, todo esto que ha tenido un revuelo últimamente, sobre todo en estas redes sociales, que es de que si es que la agilidad murió. Ahora yo también lo veo como un tema de concepto, porque muchas veces dicen la agilidad murió, Agile murió, y a veces me queda la duda si la gente entiende también la diferencia entre lo que es Agile versus lo que es agilidad. Entonces, también me da como un input de decir, muchas veces la gente toma información y la repostea o la difunde sin un mayor análisis. Ahora, enfocándonos y encauzándonos en lo que es Agile, mejor dicho, que cierto entendemos como Agile todo este enfoque adaptativo que, digamos, está plasmado en lo que fue el manifiesto ágil, ¿cierto? Generado en 2001 con sus principios, sus valores y las buenas prácticas de ahí en adelante. Exacto. Pero ¿por qué cuando empezamos a hacer un análisis de por qué dicen que Agile murió, o cierto, algunos ejecutivos o profesionales del rubro que se encuentran decepcionados porque no cumplió, no sé, sus promesas? Pero después, yendo un poco más allá, uno se pregunta y dice, ¿qué es lo que prometió realmente la agilidad? O si es que la culpa a lo mejor también fue de consultorías, consultores, o esto, como dijiste tú, vende humo, que inflaron la expectativa, ¿ya? De lo que era realmente la agilidad. Entonces, lo que era clave, y en realidad la idea en sí era que la agilidad nunca fue una solución mágica
ni una bala de plata, como se dice, para responder, ¿cierto? Y atacar a todos los proyectos, ¿ya? Exacto. Entonces en el fondo es, ¿por qué esto está tomando tanto revuelo? Ujú. ¿Será porque efectivamente los proyectos no están finalizando como tenían que ser, como fueron prometidos, ¿ya? A nivel estratégico, no están cumpliendo con los indicadores que ellos buscaban. Siempre como un negocio busca generar más por menos. Entonces, hay que hacer esa pregunta, digamos, en el fondo, a Mm. la consultora. Y en ¿Qué el fue lo que fondo, realmente prometieron? y en el fondo además que, claro, todo el mundo de la gestión de proyectos, y aquí también les contamos un poquito de nosotros, porque sin duda van a haber dos personas hablando de un tema bien álgido, pero ambos jugamos, digamos, en tradicional, en nuestro inicio. Nos vemos jóvenes, pero no somos. Chris, ¿qué edad tienes tú? 35. 35. Yo repito esto al aire en el fondo para que la gente te conozca más. Y yo tengo 38 años, entonces vale decir que partimos del mundo tradicional, conocemos, ocupamos carta ¿cierto? Todo el tipo de instrumentos que hoy día existen, eh, pero creemos fuertemente en que la agilidad tiene cabida en el mundo actual. Y concuerdo plenamente con tus palabras, Chris. Pasa a veces que también hay mucha gente que promete muchas cosas, pero hay que decirlo, no tienen ciertas skills o la disciplina en gestión de proyectos. Muchas veces nos está acostumbrado a tratar con clientes que son complejos, son difíciles. Hay clientes que políticamente, por decirlo así, no me refiero a la política en el fondo del voto popular, sino que políticamente en la interrelación en la empresa, entre departamentos, hay mucho ego, hay mucho cambio de gerencia, ¿ya? Aquí vamos a tratar de hablar como súper transversal porque aquí no va a haber gente de instituciones, de gobierno, donde está más complejo el tema, pero ya hay cosas que se están haciendo. Y vamos a tratar de hablar también de fundaciones, a propósito, vamos a hablar también de instituciones o de empresas mundo privado, donde es mucho más rápido el cambio de switch de repente. Por un lado, podemos decir que cambio cultural importante tiene que haber. O sea, hoy día cambiar solo herramientas y solo implementar, aquí no me odien, voy a decir, implementar Jira no te hace ser ágil hoy. Es una herramienta que te habilita, pero tienes que también tener un plan de cultura, una cosa más integral. Tú igual en tu experiencia, Chris, lo has visto de esa forma, o sea, es más que solo una patita, por decirlo así, una rama. Sí, de hecho, como que diste justo un buen ejemplo, este tema del, por implementar Jira no eres ágil, ¿cierto? O no te hace necesariamente ágil. Y es justo esta como separación entre lo que comentaba, de entre lo que es Agile versus lo que es agilidad, ¿ya? O sea, Agile, como bien decíamos, es el enfoque adaptativo que se enmarca en todo este tema de los principios, ¿ya? Y agilidad, digamos, es una cualidad que pueden tener las personas, organizaciones, etcétera, que hacen que tenga ciertas como aptitudes para poder, digamos, ser, digamos, más flexible, ¿ya? Poder ir Mm. adaptándose a los cambios, ¿ya? Principalmente es esa como una gran diferencia, Y ahí un hablamos enfoque y otro es una del, cualidad. del, del mindset. Claro, Mm. todo lo que viene del mindset, de hecho, lo que es Agile, Agile es lo que enfoca, digamos, todo este tema de la metodología, todo el mindset. Scrum, Kanban, Lean, etcétera, Mm. etcétera, y un gran etcétera, como bien sabemos. Sí. Entonces, por ejemplo, podemos tener un ejemplo de una empresa que adopta Agile. Aquí saquemos consultoría, digamos que una empresa por sí sola, ¿cierto? Ya. Que quiere adoptar Agile, una empresa de desarrollo de software, e implementa Scrum, por dar un ejemplo. Entonces, ahora Carlos, tú eres Product Owner, Christopher Mena, tú eres Scrum Master, y aquí tenemos un equipo de desarrollo. Tienen que trabajar así. ¿Son Agile? Probablemente sí, porque están siguiendo algunos patrones, ¿cierto?, que se enmarcan dentro de lo que es el enfoque, Un pero son, framework, voy a decirlo claro, para los más puristas, un framework, un ¿cierto? frame. Eso. ¿Tienen agilidad? No necesariamente, porque pueden estar siguiendo Scrum al pie de la letra, ¿cierto? Pero no necesariamente están adaptándose a los cambios, ¿ya? Que son como a los cambios inesperados que ellos pueden tener dentro de sus proyectos, Mm. ¿ya? Puedo dar un ejemplo en medio de un sprint y que tengan que cancelar un sprint porque algo quizá ya hubo un cambio en alguna funcionalidad.
que tengan que tener un sprint. No, vamos a terminar el sprint. Eso no es ágil, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, al revés, que una empresa que tiene agilidad sin ser formalmente agile, ¿ya? Y es, por ejemplo, Herramienta, método. claro, porque, por ejemplo, imagínate una analogía, así como de un restaurante. Ya, En un restaurante no te ocupan Scrum, no te ocupan metodologías ágiles, ¿ya? O claro. sea, no aplican Agile, pero sí son ágiles porque probablemente dentro de sus procesos ellos están constantemente consultando y recibiendo feedback de clientes de cuáles son los mejores platos Ya, y aquí vamos a que poner un tienen que concepto. mejorar en sus platos. Es iterativo porque reciben feedback temprano que te permite mejorar tu operación. Esa la dijimos casi del libro, Claro, pero en el fondo, o sea, todo el sentido del mundo. Al final, el que ha trabajado en gestión de proyectos efectivamente sabe que incluso en tradicional hay cosas que puedes mejorar, hay cosas que puedes optimizar y hay herramientas tecnológicas o no, hay ceremonias que te pueden permitir habilitar ciertas cosas que hoy día sientes que a lo mejor estás perdiendo tiempo, recursos, cerrar temas porque no se están ocupando. Yo tengo un ejemplo ahí. Me gustan tus ejemplos, Chris, bien pedagógico. Está el caso de lección aprendida. Yo la ocupaba. Incluso yo, y aquí por cierto, por eso viene el nombre de mi Instagram, yo hacía docencia. Y en el caso para explicar en docencia, no puede ser tan técnico para explicarlo a un alumno al principio, claramente. Y yo les decía, chiquillos, esto tiene que ver un poco con, por un lado, con las relaciones interpersonales, del cómo tú llegas a la persona y todo, pero además tiene que ver con cómo las herramientas que tú implementas, las estrategias, le hacen sentido a tus colaboradores. Me ponía un ejemplo que a las personas de un día para otro, de llevar temas en cascada, en waterfall, ¿cierto? En inglés, que es decir, que siguen un patrón constante, ¿verdad? Voy a hacer un poco una caricatura, que solo al principio reciben feedback y al final como que el cliente le dice, oye, no era lo que quería después de un año. Caricatura porque puede que alguien modifique eso finalmente. Pero en el fondo, cómo si la agilidad te puede ayudar y a lo mejor en la lección aprendida, al final, podría ser reemplazado, por ejemplo, por una retrospectiva. Y la retro, siendo un elemento de Mindset Agile, ¿cierto? Y que está presente también framework como Scrum, yo lo puedo extraer, lo puedo ocupar, no estoy hablando de hacer algo híbrido, así que no me salte por favor el chat, sino que tiene que ver con cómo esa ceremonia de la retrospectiva, si es bien llevada, bien trabajada por un facilitador que tenga cierta experiencia en lo mismo, y si no, tendrá que hacerse la experiencia y lo tendremos que educar, etcétera, como nos ha pasado ya en el trabajo, podemos ver que le hace sentido y que en una iteración 2 de ese proyecto, o que en un segundo paso, no siendo ágil, le van a servir como input, o conocidos también como insights, ¿cierto? Hallazgos en español, ese tipo de cosas que quedan ahí establecidas. Oye, mira, nos fue mal en esto porque teníamos poca comunicación con el cliente. Podríamos hacer un levantamiento previo, entonces hay que asegurar que la gente de experiencia de usuario, de UX, ¿cierto?, esté en el proyecto desde el comienzo. Hace sentido de repente, y ahí, ¿cierto?, se entiende más la idea de que lo práctico está por sobre quizá un poco lo cuadrado de decir, no, esto es así porque es así. que la teoría. Que la teoría, ¿no? Exactamente. O sea, uno nota mucho cuando alguien es mucha teoría y poco práctico, y uno nota al revés cuando muy práctico y a lo mejor ya pasó esa barrera de lo disciplinar y aplica cosas. Claro. No, y también, digamos, ahí personalmente y dentro de nuestros roles, todos tenemos nuestra historia, ¿cachai? En el sentido de cuando comenzamos nuestros primeros proyectos con un rol de Scrum Master, en lo personal yo me acuerdo que seguía muy al pie de la letra lo que tenía que ver con la guía de Scrum, estas 16, 20 páginas, ¿cierto? Donde te explicaba más o menos los tiempos, pero tampoco uno con ese amateurismo que teníamos inicialmente, tampoco nos discutíamos el porqué de las cosas.
O sea, ¿por qué tenemos que hacer retrospectiva? ¿Por qué tenemos que hacer una review? ¿O por qué existen estos roles? Entonces, al ser muy de teoría, y después llegábamos al final del proyecto, llegábamos prácticamente ya todo moreteado, de decir, lo logramos, pero lleno de moretones, en el sentido de decir, Salió pude perfecto, me haberlo faltan 3 muelas. claro, salió todo bien, me faltan Claro. 3 muelas, y en lo personal cuando yo me di cuenta de que no puedo seguir así porque me preguntan de vuelta, ¿por qué hacemos esto? Y yo quedaba como congelado, no tenía respuesta para eso. Entonces siempre poco a poco ir mejorando. Mira, en este siguiente proyecto que es muy parecido, vamos a implementar esto. A empezar a educarme también, personalmente educarme. ¿Por qué estoy haciendo esto de esta manera? ¿Ya? Y también por lo mismo, o sea, uno más novato de decir, esto es lo que está vendiendo. No hay que certificarse de todo esto, de Scrum Master, de Product Owner, Uy, buen tema. temas de coaching, Y corría la, OKR, y uno en Business ese momento Agility. corría la certificación y si no tengo esta, me falta. Claro. Claro. Entonces, años atrás cuando saqué, en un año me acuerdo que sacábamos varias certificaciones, obviamente todo enfocado a lo que tiene que ver con el mundo de la agilidad, y en el fondo es como todo este ciclo de la burbuja de la metodología, como todo lo que te dice que es una burbuja que en algún momento va a explotar. Probablemente puede ser lo que haya pasado ahora, no lo sabemos, puede que sí, puede que no, Puede que no. pero la burbuja es este como negocio de certificaciones para todos lados, organizaciones que establecieron un proceso muy rígido y certificaciones para poder entrar como a este mundo de la agilidad y Homologar dedicarse como conocimiento. Yo exacto, creo, Chris, que lo hicieron de buena fe. ¿Eh? O sea, yo de verdad no me imagino que alguien de mala fe haya certificado a sus empleados. O sea, al contrario. A mí me encanta que las empresas pongan lucas, ¿cierto? Decimos en Chile, pongan dinero, pongan recursos para entregarle herramientas a sus colaboradores. El tema está en que en ese minuto todos pensábamos que era lo correcto. Y aquí es bueno también desde como se dice este concepto de la humildad profesional, porque uno nunca se la sabe todas. O sea, probablemente en algo de lo que dijimos en el podcast o lo que vamos a decir está errado. Está perfecto este amigo que nos deje su comentario, nos dé su opinión. Todas las opiniones son igual de válidas. El tema es que en ese minuto uno pensaba que hacia allá había que ir. Y después cambia el paradigma un poco, porque uno pasa a ser más práctico, porque uno le quiere entregar. Y yo creo que por ahí van los tiros un poco de por dónde tendría que ir la agilidad, por dónde la vemos, que en el día a día quienes trabajamos en este mundo, la vemos. Que es como, ¿le entregamos valor a nuestros usuarios finales? Si es así, sea lo que sea que estemos utilizando o vayamos a utilizar, el framework que sea, no nos vamos a casar con ninguno de este podcast, así que no se preocupen. No vamos a decir este es mejor que este otro, no. Podríamos decir que el entregar valor y el medir también, porque al final, ¿de qué sirve si tú decís o declaráis algo y luego tu usuario no descarga la aplicación que tú te gastaste X dinero o el portal o el servicio? por eso es clave lo que tú también dijiste en un inicio, o sea, tener todo una investigación previa. Sí. Hay organizaciones, empresas que tienen un área que invierten tiempo, recursos, mejor dicho, ¿cierto? Para poder averiguar y analizar que una posible solución o una posible necesidad requiera de alguna iniciativa que se transforme en proyecto, que genere algún producto para saciar esa necesidad. No podemos pretender dentro de una organización hacer productos por hacer, con unas metodologías porque el mercado así lo quiso o así lo dice. Entonces, como mencionaste, vale la pena primero tener ese análisis primero, donde con números podemos decir, tengo 100 clientes, me gustaría llegar a 1000, pero yo no puedo llegar con una solución de la nada para decirte, con esto vas a llegar a 1000. Si después tampoco lo mido, efectivamente llegamos a los 1000, llegamos a 500, o quizás bajamos de los 100, o quizás nunca se utilizó el producto. Por eso Es que también hay que... sería lo más triste, po. O sea, Claro, decir, me funcionó espectacular este framework, esta forma de trabajo, como le quieras llamar, pero le pegaste a claro. 0 clientes en lo positivo.
Sí, y Mm, como que volviendo al tema de lo que era como todo evangelización, perdón, temas de framework, cosas por el estilo. em, Muchas veces se perdía de vista los beneficios reales de que entregaba todo este mindset, todo el tema de la agilidad. Entonces, y también eso termina generando ciertos mitos mm, comunes, ¿cierto? Entre las mismas personas que se dedican al tema de la agilidad o las mismas organizaciones. Que, por ejemplo, Agile eh, significa que no hay que planificar. mm, Que durante cada uno, por dar un ejemplo, Scrum, que durante cada uno de los sprints vamos planificando hasta donde nos aguante. No. claro. O sea, sabemos de que tenemos que tener una planificación base, ¿ya? Sabemos que tenemos un fin en algún momento, pero eso no quita de que nosotros vamos a estar constantemente desarrollando y entregando, iterando, generando valor, sin saber dónde estamos parados y en qué momento. Esto puede acabar mañana, vamos a estar hasta mañana, hasta la próxima semana, un mes, un año. Tiene que alinearse a una planificación estratégica, ¿cierto? A nivel Sí. de la estrategia que pertenezca a una organización. Eh, que ser agile significa ser rápido, tampoco, o sea, que te ayuda a generar, a entregar, perdón, valor de manera temprana y feedback continuo, eso es lo que nos ayuda a ser más rápido ante estos cambios. Por eso Lo que trabajamos. sería adaptabilidad, po. Puedes Claro. contarte la historia, cuéntala nomás, Chris. Es buena, para que la Ah, gente entienda. la historia de por qué se llamó Agile. O Sí. sea, todos estos dioses del Olimpo se sentaron a hacer Utah, 2001. Claro, Música de Utah en el 2001, señor claro, director. que se sentaron todos estos desarrolladores de software, ingenieros, y cuando conformaron todo el manifiesto ágil, sus 12 principios, 4 valores y las buenas prácticas, no recuerdo el nombre exacto de cuál fue de todos los miembros que ellos le querían poner en framework de adaptativo. O sea, esto iba a ser el manifiesto adaptativo. En Pero inglés la uno, palabra, se entiende. claro, Mm. pero uno de los miembros ya tenía una empresa que se llamaba de esa manera, adaptativo. Por lo tanto, se dieron vuelta y dijeron, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué nombre le ponemos? Ya no le podemos poner adaptativo. Así que encontraron la mejor manera de decir, pongámosle ágil. Porque en el fondo la gente va a entender de que nosotros, nuestros procesos adaptativos, que son responder ante los cambios, entregas tempranas de valor para poder recibir un feedback y nos vamos adaptando, etcétera. Si le ponemos ágil, la gente va a entender de que nosotros queremos ser Y adaptativos. nadie va a entender que es rápido. Y nadie va a suponer de que somos más rápidos con esta metodología. ¿Qué pasó? Desde el día uno, todos piensan que agilidad significa más rápido. Lamentablemente. ¿Y saben qué? Para los amigos que no trabajan en gestión de proyectos o gestión de productos, ¿cierto? Mejor dicho, hoy en día, es un calvario. O sea, una lucha con eso. Ojo, lo digo a lo mejor como una exageración y para que nos riamos acá, pero en el fondo la gente asume que un proyecto que le costaba, no sé, X, le va a costar X menos 1 y que si era rápido, esto va a ser en menos tiempo todavía. Y esa es una idea errada que lamentablemente es una idea errada muy popular, como muchas en el mundo también. Sí, podemos hablar de muchos errores al implementar, digamos, mindset, agile o agilidad dentro de una organización. Puedo hablar desde la experiencia, em, tanto cuando yo lo quise implementar como cuando me fue implementado. Claro. Por ejemplo, experiencias anteriores con una adopción superficial. O sea, todas áreas de proyecto acostumbradas con su carta Gantt, métodos tradicionales, cascadas, ¿cierto? Y de la nada llega alguien y dicen, ahora los proyectos vamos a trabajar con agilidad. Ah, Yo te estoy hablando año 2014, 2015, donde una empresa verde. me empezaron a llegar correos y tenemos una célula, y yo, ¿qué es Oye, una célula? Chris, una empresa verde importante en la TAM. Claro, Sí, es para que la gente igual entienda. sí. Ya. Y, em, y de la nada, ahora ustedes ya no van a ser jefes de proyecto,
van a ser Scrum Master. Yo te El, juramento, Scrum Master. claro, y el gerente funcional ahora va a pasar, o el business manager que existía va a pasar a ser un product owner. Y léanse este libro, esta guía, porque es así, vamos a empezar a trabajar. Y nosotros ya, démosle, o sea, tenemos que subirnos sí o sí al carro. Entonces, toda esa como adopción superficial es uno de los errores como más comunes. Mm. Te cambian el nombre, te pusieron otro rol, ¿y cómo lo hago? Y pasó lo mismo que lo que yo te decía hace un ratito atrás. O sea, no cuestionaba del por qué tenía que hacer estas cosas. A lo mejor tenía un proyecto donde la incertidumbre era Mm. casi cero, y Sí. aún así tirarlo a hacer con agilidad. ¿Para qué? A lo mejor Mm. no, la realidad de este proyecto era con Cartagán, y con Cartagán yo podía haber seguido. ¿Qué otro? Por ejemplo, como tú lo dijiste también, el del Gira, Ya. cuando se focaliza más en la herramienta que en las personas. Entonces, que se priorice software de gestión de proyectos, por ejemplo, Gira, Trello, Azure DevOps, etcétera, y olvidando que en el fondo Agile se trata entre la interacción de las personas y la colaboración entre ellas. Que dice un aspecto, ¿cierto? Personas e Claro, interacciones sobre procesos y herramientas. claro. O sea, es muy literal. Sí. Entonces, y también como un tercer error, ya ¿Mm? la rigidez de los barcos, que en el fondo es seguir como caballito de carrera, como se dice, ¿Mm? adoptar marcos como Scrum, Safe, ¿cierto? De manera rígida. Marcos con versiones, ¿eh? Ojo que hay harta gente ahí en la comunidad que marcos con versiones viene tiritón de ojo. Aquí en Chile, tiritón de ojo, por cierto, es como que hay algo que no te calza, entonces te empieza a poner nervioso Claro, o ansioso, no o sé. ansioso. Hay harta Entonces, ansiedad hoy en día en el mundo de la gestión de proyectos. Como nunca. claro. Porque todos Entonces quieren las cosas rápido. esos marcos, no adaptarlo a la realidad que podamos tener en nuestras organizaciones, ¿ya? Y ahí, error tras error, termina generando toda esta desilusión, decepción, ¿cierto? Quizás de alto ejecutivo o de la misma persona, de decir, me esforcé, me esmeré en sacar esta certificación, aprender de esto, más que una certificación, aprender de todo esto. Practicar. Claro, y a lo mejor tengo todas las mejores intenciones, pero me encuentro en un entorno donde las jefaturas tampoco a lo mejor le interesa que esto se vaya empapando de a poco a nivel de cultura. Entonces ahí después viene como otra pregunta, después de tantos errores, de gente que se siente decepcionada, ¿cómo se podría revivir, cachai? Todo este reencanto por lo que tenía que ver como ayer. Y ahí también hay como otro ejemplo, porque si nos comparamos todo lo que tiene que ver con agilidad, podemos pensar de anteriores marcos de hace mucho tiempo, que me acuerdo que aprendí en la universidad. Por ejemplo, el tema de Extreme Programming, que en Exacto. los años, no sé, 90, 2000 era como, ¿cierto? La bomba, que la programación orientada a objetos, el tema este del CMMI, que es como toda esta madurez en los procesos de desarrollo que puedan tener la empresa, que sobre todo las consultoras. Hice clases de eso, es muy entretenido, pero es extenuante. Y lo Claro. otro, en Extreme Programming ahí rápido, Ken Beck, uno de los firmantes del manifiesto ágil, Ujú. por cierto. Entonces todo esto que en su momento fue la bomba, RUP. claro, al día de hoy ya quedaron como que es parte de la cultura, pero no es lo que vende ahora. Pero es Exacto. parte de la cultura de decir, al día de hoy, muchas de las cosas que ya hacemos ya están basadas, por ejemplo, en normas del CMMI o de Extreme Programming, ¿ya? Estandarización. Claro, todo esto de, por ejemplo, Scrum, muchas de las cosas que hace Scrum o cualquier otro marco de trabajo ágil ya se venían haciendo con Extreme Programming. Entonces, también hago como, a mí me gusta mucho la analogía, pero lo tomo mucho como analogía de una banda o un cantante que puede tener su boom en algún momento, alguna década, ¿cierto? Pero después el día de mañana ya no ves a ese cantante escuchándolo en toda la radio, en la televisión. A la eh, baja tú ese. claro, va a la Claro. baja, pero como que se mantiene, llega hasta un punto que se mantiene.
Se Y es transforma en como, un clásico. claro, pasa a ser un Sebo. clásico. Entonces, no sé, a mí me gusta el rock. Por ejemplo, System of a Down. Años Bien. finalizando el 90, inicios del 2000. 2000. Sonaba en todos lados. Yo súper niño, hasta mis papás lo escuchaban. Pero al día de hoy, si tú le preguntas System of a Down a alguien de Mm, nuestra generación, obviamente, sí, sí, me acuerdo, obviamente. Y si suena, mm. entretenido. Blink. Pero ya como Ah, que no ando buscando y de que evangelizando de que System of a Down suena exacto. en todos lados. No. No. Suena porque fue fuerte en su momento. Mm, Y todos lo recordamos por eso. Entonces, como que así lo veo la analogía de lo que puede ser también el tema de agilidad. A lo mejor estamos yendo quizá un poco a la baja de lo que era toda esta novedad, toda esta innovación de la agilidad, pero se va a estancar en algún momento de que va a ser otra metodología donde, dependiendo del contexto que tengamos en nuestro proyecto, vamos a utilizar una u otra. exacto. Oye, tan cierto como que en alguna organización cuando llegué a gestionar, me hicieron exponer varias veces, que es donde actualmente estoy, y me dijeron, expone esto de agilidad, que necesitamos saber. Y bien, pues, o sea, uno súper motivado, lo hizo y todo. Pero el ejemplo que les puse al principio yo creo que fue bueno, y fue también poner los pies en la tierra un poco como para cerrar la idea. Y yo les dije, y un slide así, fondo blanco, letras negras. No todo se resuelve con Agile. Y puse como dos ramas. Y puse el típico gráfico, que por cierto le podemos dejar la referencia después de varias guías, como la guía de Agile Alliance con PMI, a propósito de otro capítulo que vamos a tener. Y decía, mientras más cierto incierto es el escenario, un entorno buca o Bunny, ¿verdad? Y obviamente acá ahí ágil encastra o queda mejor. Pero si algo es objetivo concreto, recurso, alcance, tiempo, y está calculado y te funciona el triángulo, ¿cierto? De la calidad y funciona perfecto, hazlo tradicional. Y me encanta la agilidad, obvio. Trabajo en eso, sí, pero también tengo que educar, o con el Chris también trabajamos con equipos que son tradicionales muchas veces, y eso no está mal. Entonces eso puse en la slide en el fondo, ¿cachai? Ujú. Y ahí, claro, había gente que no te entendía, solo quería, no, más rápido, y otros decían, no, no me gusta. Yo creo que Javier Garzas, lo voy a citar varias veces acá en el podcast, pero tiene una parada o una postura que a mí me gusta, que es, nunca se trató de unos versus los otros, nunca se trató de nosotros versus ellos, sino que más bien se trata de que lo que la empresa, la cultura de la empresa y el valor que le vayamos a entregar a nuestros usuarios finales le haga sentido. Si en eso tú quieres ocupar algo de lo que hoy día hay, que es un pool gigante de formas de trabajarlo, hazlo. Pero hazlo desde probar, desde medir, desde conversar con tu cliente, desde hacer observación etnográfica, de ocupar perfiles, ¿cierto?, en la previa. Y en Chile tenemos un dicho, no pongas la carreta delante de los bueyes, que significa, para todo Latam, el que no pongamos la solución tecnológica sobre lo que realmente quiere nuestro usuario o necesita, porque el usuario también cree saber qué necesita y luego por otro lado está qué ocupa, qué hace o qué realmente requiere. Puede necesitar una aplicación, puede ser, pero a lo mejor su problema se resuelve con un portal web a la mitad del precio y la mitad del tiempo de desarrollo. Va a depender, va a depender. Chris, como ya estamos los 33 minutos de programa, y estos programas van a ser así bien precisos para que la gente lo consuma, ya sea como podcast o como video, ¿en qué otros temas te fijas tú como para ir, no sé, depende de las otras sesiones, tirando temas acá? Ya dijiste un par que están bastante buenos, los anotamos. Tú dices así como de temas, ¿cierto? Para Temas como futuro. para, claro, para futuros podcasts. Puede ser para el 2, para el 3. Mira, yo creo que estaría interesante quizás de la mano con todos los temas de la agilidad, temas de coaching, que se ha visto harto también en la empresa. ¿Verdad? Están haciendo, o más que naciendo, hace rato ya nació este rol de coaching para distintas cosas, pero sobre todo enfocarlo al Agile Coach, puede ser. ¿Qué Bueno. es lo que hace realmente un Agile Coach? Mm. ¿Con qué metodología o marcos puede trabajar un Agile Coach? ¿Ya? ¿Y en qué se diferencia un Agile Coach, no sé, de un Scrum Master? Puede trabajar con Coaching y distintas cosas al mentoring. mismo tiempo, ¿Cuál es o la cuántos diferencia? equipos, claro.
Claro, yo creo que por ahí podríamos encauzar la, Bueno, la siguiente sesión. a mí se me ocurre herramientas tecnológicas que hoy día utilizamos y cómo te pueden dar un plus en tu gestión de proyectos. Hay varias herramientas que hoy día se pueden ocupar, unas son tipo más sandbox, se pueden hacer más cosas. El Chris sabe a cuál me refiero. Y hay otras que son un poco más estructuradas, como las que hablé hoy día, que están perfectas también dentro de su contexto. Gira, Trello, etcétera, etcétera, etcétera. Si se me olvidaron algunas, déjala abajo en los comentarios. Oye, buenas sugerencias, Chris. Vamos a seguir entonces trabajando en eso. Si te gustó el video y llegaste hasta este punto, te agradecemos y comparte el video si es que estás en LinkedIn o LinkedIn, depende de cómo le quieras decir tú. Eh, Chris, ¿cómo te puede seguir la gente? ¿A través de qué redes? LinkedIn, ahí estoy, digamos, más activo que mis personales. Ahí Christopher está, Mena Rodríguez. ahí está, ¿cierto? Y a mí puedes seguirme acá en LinkedIn también, Carlos Mansur Vicencio o @profeagil en Instagram. Fuertemente sí, más en LinkedIn, ahora ya hay full LinkedIn. Oye, Chris, te doy las gracias por estar, primero que nada, soportando el calor de la capital de Santiago de Chile el día de hoy y también el tema muy bueno, práctico en el sentido de que nos fuimos directo a la solución, ¿cierto? No nos dimos una vuelta gigante para no decirte nada, así que muy, muy bueno. Pero ojo, si tú tienes una opinión diferente, déjala en los comentarios. Si tú quieres repostear esto y quieres que más gente nos vea de repente, o tú quieres estar aquí con nosotros también conversando, porque el Chris me dijo cuánta gente puede haber en el podcast. Oye, si tenemos un amigo, ojalá del mundo de la gestión de proyectos, de la otra vereda, de otro país o de cualquier lugar, escríbenos acá mismo y por interno entonces te contactamos o tú nos contactas y puedes estar acá en 30 minutos, contar tu tema también, reírse un poco en este tu podcast, ¿cierto? Deja tu suscripción y déjanos tu comentario, proyectos y algo más. Nos vemos todas las semanas con un capítulo diferente o cuando nos permita el calor de grabar también. Puede ser, ¿o no? Sí, claro. Ya, Chris, que estés muy bien, cuídate y Muchas nos vemos. gracias por la invitación. Nos vemos. Chao, chao, Chao. que estés muy bien.